Ahí sí, comenzamos a grabar. Y vamos a realizar entonces hoy día una lista de ejercicios, chiquillos, como estamos hoy día a 23 de agosto, perdón, del 2021. El objetivo de la clase es aplicar teoremas de ángulos en la circunferencia en una lista de ejercicios. Entonces, antes de comenzar, pum, 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 nos vamos a hacer un pequeño repaso, ¿verdad? Habían varios tipos de ángulos que teníamos que manejar. El primer ángulo, o el primer... ¿Por qué no hice la circunferencia? Vamos a revisar aquí. Por acá, por acá, por acá. Ahí, a ver, ¿qué pasó? Ahí, ahí sí. El primer ángulo era bastante sencillo, puesto que estaba formado por dos radios, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba ese ángulo que estaba ahí? Que corresponde al ángulo alfa que voy a dibujar acá. Ángulo del centro. Exactamente. El ángulo del centro tenía una gracia que correspondía a la misma medida del arco AB, que lo subtendía. O sea, si este es B y este es A, el alfa es el mismo que ángulo que corresponde ahí. Bien, muy bien. Segundo ángulo que vimos o estudiamos en clases anteriores. Vamos a hacerlo bien hecho ahí. Ahí sí. Tenemos el ángulo que se forma mediante dos cuerdas, ¿verdad? En este caso, este punto va a ser B y este punto va a ser A y este ángulo va a ser alfa. Entonces, el ángulo alfa, ¿cómo correspondía ahora? ¿Cómo se llamaba? Ángulo inscrito. Inscrito. ¿Y cuánto medía? La mitad del arco. AB, justamente, la mitad del arco AB. Muy bien. Luego teníamos otra. Uf, me quedó horrible. Ahí sí hay que mejor. Cuando tenía una cuerda y una tangente a esa cuerda. Vamos a dibujarla con regla para que quede derecha porque me queda medio temorosa el... Ahí sí. Me parece que ahí estamos. Sí, me parece que ahí estamos. Entonces, cuando se hacía esto que estaba aquí, que era una recta tangente a la circunferencia, ocurría que se formaba también un ángulo que correspondía a este ángulo que estaba acá, ese ángulo alfa, y este punto era el punto A y el punto B. Entonces, el ángulo alfa, ¿cuánto medía? ¿Cómo se llamaba ese ángulo? Semi inscrito y mide la mitad del arco que abarca. Exactamente, o sea, la mitad de AB, ¿verdad? O sea, perdón, aquí no sería AB. Hice todos los ángulos al revés y nadie me dijo nada. Hice todos los arcos al revés y nadie me dijo nada. El arco BA, ahí sí. Entonces en amarillo primero era el arco BA, el segundo el arco BA y el tercero el arco BA. Bien, ahora sí. Y por último teníamos los que se llamaban ángulos interiores y los ángulos exteriores, ¿cierto? En el caso del ángulo interior eran dos cuerdas que se cruzaban, por ejemplo, ese que estaba ahí. Este de aquí iba a ser el ángulo alfa y por lo tanto el punto AB era ese y el punto CD era ese. En este caso el ángulo alfa era igual a la suma del arco AB más el arco CD y todo eso partido en dos. Y el otro arco, el otro tipo de ángulo, que era el ángulo exterior, como el que estamos dibujando ahí, correspondía entonces a la misma situación, pero en vez de sumarla, se restaban. Ahí tengo AB y C y D, entonces el ángulo alfa correspondía a el arco AB menos el arco CD y todo eso dividido en dos. Me parece que eso fue lo que vimos en materia, si no me equivoco, ¿no? ¿Está todo correcto? Esas formulitas se las tienen que aprender porque es lo que vamos a aplicar ahora y justamente también en la prueba. Además que esta materia entra en la PTU, así que tenemos que tratar de manejarla de correcta forma. ¿Bien? Entonces con este pequeño repaso del ángulo, en el primer ángulo que tengo arriba, ¿verdad? El que está con amarillo, que corresponde al ángulo del centro. Luego el ángulo inscrito, el ángulo semi-inscrito, el ángulo interior y el ángulo exterior. Ahí está todo entonces con respecto al tema de ángulos en la circunferencia. Y comenzamos, como les dije, a hacer ejercicios. Entonces veámoslo inmediatamente. Número uno de la guía que le subí a Classroom dice, en la circunferencia de centro O de la figura 1, AC, segmento AC y segmento BD son diámetros. Si el ángulo DOC mide 80 centímetros, entonces ¿cuánto mide el ángulo ABO? Veamos. Vamos a marcar primero el ángulo DOC. El ángulo DOC corresponde a ese ángulo que está acá. Vamos a escribirlo con lápiz rojo. Ese ángulo que está aquí dice que mide 80 grados. Perfecto. Y luego me preguntan cuánto mide el ángulo ABO, 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 o sea, este ángulo que está aquí. Es el ángulo en cuestión, el ángulo X. Bien. Y además me dicen que los segmentos
AC y DB corresponden a diámetros. ¿De acuerdo? Así que vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Veamos que inicialmente, si tengo un ángulo de 80 grados, se supone entonces que el arco que lo subtiende mide exactamente lo mismo, o sea, ese mide 80. Si tomo este diámetro que está aquí, si tomo este diámetro que está aquí, significa entonces que eso es una semicircunferencia. Por lo tanto, si ya tengo 80, ¿cuánto le falta 80 para hacer 180? 100. 100, por lo tanto el arco AD vale 100 grados. DA, perdón, vale 100 grados. Por lo tanto, el ángulo X va a corresponder a un medio del arco que lo subtiende, que en este caso es 100 grados. Por lo tanto, el ángulo X vale 50 grados. Y ahí está el primer ejercicio, que corresponde a la alternativa E. Ahí estamos. No sé si lo van a escribir o lo van a rayar en su guía y les doy el tiempo o me tiro de una haciendo todo el ejercicio. Ustedes me cuentan. Ninguna de las opciones. Ustedes cuéntenme, ¿qué hago? ¿Espero, no espero? Espere, profe, espere. Ya, Espere, espero. profe. Ya, espero entonces. Espero. Espero. ¿Ustedes me avisan? ¿Estamos listos, no? Sí, profe. Perfecto. Vamos entonces. Por el número 2. Vamos por el número 2. Pum. Va. Me perdí. Aquí no es esto. Esto tampoco es. El número dónde lo dejé. Acá está. Acá está. Número 2. Partimos con el número 2. Listo. Número 2.
Dice el número 2, en la figura de centro O y diámetro DB de la figura 2, ¿cuánto mide el ángulo COA? Entonces busquemos, ya tenemos entregados los valores. Estoy entregando, o sea, tengo entregados los valores, que en este caso serían 30 grados y 40 grados. Y efectivamente lo que tengo que hacer ahora es encontrar los dados que nos están faltando. Entonces me están preguntando el ángulo COA, ¿cierto? COA vendría siendo COA, vendría siendo este ángulo que está aquí, que lo vamos a escribir con rojo, o sea, ese ángulo alfa. ¿Bien? Entonces, dice que en la figura de centro O y diámetro de B, o sea, aquí estoy formando 180 grados. Por lo tanto, mira lo que voy a hacer aquí, voy a hacer un pequeño truquito. Voy a lanzar, obviamente, una ayuda que va a ser esa recta roja, y ese ángulo de 30 va a suponer entonces que el de acá significa que eh, va a ser 60 grados, porque ese ángulo inscrito, obviamente el doble va a ser su arco. Si este punto le llamo punto E, ahí está. Entonces ahí tengo el arco 60. Pero a su vez, como tengo esa cuerda completa que pasa por el centro, significa que este pedacito corresponde a 180 menos 60. O sea, ese de ahí vale 120. Ahí tengo entonces el valor de 120. ¿Verdad? Vamos a ver qué pasa ahora. Si hago exactamente lo mismo, lo voy a cambiar de color, con la recta que pasa por el valor OA, o sea, esa que está aquí, va a significar que ese de 40, si yo lo multiplico por 2, me va a dar 80. 80 grados. Como ese completo que voy a marcar ahí vale 120 y aquí ya tengo 80, significa que este que está acá vale 40. Ahí está. Y además, como DD es diámetro, va a significar entonces que si tengo 80 más 40 son 120, para llegar a 180, ese de aquí vale 60. O sea, fíjate que ya encontré el valor de el arco BC. Ahora bien, si yo tomo ese de 40 que está aquí, tomo este de 60 que está aquí, me falta este pedacito que está acá, pero a su vez también es una semicircunferencia. Entonces tengo 40, 60 y para llegar a 180 significa entonces que este vale 80 grados. Así me va a dar entonces el último arco de color verde. Y ahora sí es súper fácil, porque este pedacito que está aquí es ángulo del centro y ese mide entonces 60 grados. Y ese ángulo que está aquí también es ángulo del centro y en este caso mide 80 grados. Por lo tanto, el ángulo alfa va a ser igual a 60 grados más 80 grados. Por lo tanto, el ángulo alfa vale 140 grados. Y ahí está la alternativa D de dedo. ¿Bien? ¿Lo hicieron? Espero. Consultas. Ustedes me dicen. Profe, Dígame. yo ese ejercicio lo hice de otra manera ¿Ya? y sabe que me dio lo mismo. Perfecto. ¿No? Mira, aquí en geometría uno hace todo el ejercicio en forma distinta, pero si están correctos los caminos que tú tomaste, vas a llegar al mismo resultado. Así que no, bien. Perfecto. Ustedes me dicen cuando estén listos para poder seguir avanzando. Profe, Dígame. ¿lo podría explicar de nuevo, por favor? Por supuesto, que borro todo y te lo explico de nuevo, ¿te parece? Ya. Vale, vamos a hacerla aquí. Y tal vez esta explicación sea distinta, ojo, porque de repente uno ve otras posibilidades y lo va haciendo de forma distinta. Mira, partamos. Este ángulo que está aquí, el DB, o sea, perdón, este segmento DB significa que son 180 grados tanto arriba y hacia abajo porque es una semicircunferencia. Me están pidiendo este ángulo completo que tengo aquí, o sea, este ángulo alfa, ¿verdad? ¿Y el compañero está por ahí o no? El que dijo que lo hizo distinto, a ver, ¿está por ahí el compañero?
Sí, profe. Ya, pues, ¿cómo lo hiciste tú? Cuéntame, a ver, cuéntame cómo lo hiciste tú. Bueno, yo lo que hice, Ya. identifiqué que el triángulo era como isósceles. Ah, En- muy bien, te felicito. Fue excelente porque dijiste que ese lado era igual a ese lado, ¿no? sí, entonces, como también ese Perfecto. ángulo es un ángulo inscrito, ¿Ya? significa que ese valor va a ser el doble del arco. Entonces, Exacto. sería los 40 por 2 me da 80 y lo mismo arriba, 60. Y eso me da Perfecto. lo sumo y me da el valor del arco. Perfecto. ¿Se dieron cuenta de lo que hizo, no? Mira, buen detalle. A ver, si ese ángulo es igual a ese ángulo, significa que este ángulo es 30 grados, también dijiste tú, ¿no? Sí, Ahí profe. está. Listo, entonces si tengo 30 más 30, ¿cuánto me da el arco, o sea, el ángulo que falta si estoy trabajando con ese triángulo? Ese va a ser 120. Por lo tanto, si ese vale 120, significa que este arco de aquí vale 120. Mira cómo lo hizo rápido el compañero, ¿ah? Bien. Y por otro lado, acá también, pues tengo 40 y tengo 40, porque también es un triángulo isósceles. Ese lado es igual a ese lado. Entonces tengo 40 y 40 serían 80. El ángulo que está aquí vale 100. Por lo tanto, aquí va a ser 100 grados. Y ahora sí, como hizo ese pequeño artilugio el compañero, nos damos cuenta que arribita, si tengo 120, le falta 60 para llegar a 180. Y el de abajo, como tengo 100, le faltan 80 para hacer 180. Y muy bien, lo hizo más corto que yo el compañero, muy bien. ¿Con quién estoy hablando ahí con el compañero? ¿Cómo se llama? Simón. Simón, excelente. Entonces lo que dijiste tú fue 60 más 80 es igual a 140. No sé si la compañera que tuvo duda lo entendió o se lo explico nuevamente. Mira, esta fue una parte más corta que hizo el compañero. Yo La com- sigo perdida. ¿Seguiste perdida? ¿Por qué? Cuéntame. Es que, o sea, delante, igual encima me estaba explicando ¿Ya? uno de los ejemplos. ¿Ya? También me dijo eso acerca de que si el lado, no sé, del C a la D es igual, ¿Ya? significa que los dos ángulos son el mismo número, pues 30 y 30, o 40 Exacto. y 40. Mira, espérate, dame un segundo ahí, paremos un poquito ahí. ¿Por qué puedo decir eso? Porque cuando yo veo, bueno, cuando tú viste triángulos, ¿cierto? Se supone que si yo tengo ese lado es igual a ese lado, los ángulos basales, o sea, S y S son iguales. Por ejemplo, pongámosle que son beta y beta. Beta y beta. Y el ángulo que va a ser distinto va a ser el de la cúspide, ese de arriba. Entonces, si yo proyecto eso, voy a borrar nuevamente los números que escribí en el dibujo. Mira, si yo proyecto eso, como yo sé que todos los segmentos que van del centro a la circunferencia son radios, ese es un radio, y ese de acá, o D, también es un radio. Entonces ahí se cumple la condición que estamos viendo acá abajo. Pero el problema es que está al revés. Mira, te lo voy a girar incluso para que te des cuenta de lo que estoy explicando. O sea, si yo aquí giro mi dibujito, ya no voy a poder dibujar, pero no va a decir, ya no lo voy a poder, no lo voy a poder girar, no, ya no lo puedo girar. Pero si yo logra, porque pinté la D, espérate, es que pinté la R y la R, fíjate, vamos a borrar eso que está aquí, para poder darlo vuelta, a ver ahí. No, no me deja, no me deja. Control Z, Control Z. Ya, pero de todas formas, la idea, si yo lo veo de otro punto de vista, yo este ángulo lo formo, o sea, si yo este ángulo, el triángulo que tengo aquí, lo voy a achicar un poquitito, ¿cierto? Lo que estaba explicando recién, fíjate aquí, y yo lo llevo para acá, ahí, yo creo que por ahí estamos, por ahí estamos cercanos, y parece que estamos cerca. Mira, esa es la idea. Esos lados son técnicamente los mismos, ¿te fijas? Entonces, cuando yo tengo un radio y un radio, significa entonces que estoy frente a un triángulo del tipo isósceles. Entonces, si es isósceles, siempre se va a cumplir lo mismo, que los ángulos basales, los que están en la base, que son los que son el lado distinto, o sea, el lado distinto a los lados iguales, van a ser idénticos o congruentes. ¿Sí? Ahí no sé si te quedó más claro, ¿se entendió ahí o no? Algo más. ¿Algo sí? Ya, de todas formas, el triángulo de abajo ocurre lo mismo, porque aquí tengo un radio y aquí también tengo el radio. O sea, tengo dos radios, en este caso, en el punto de la circunferencia. Entonces, ese lado es igual a ese lado, formo esta figura. Significa entonces que ese 30 se repite acá. Y por otro lado, el triángulo que formo abajito, ese 40, radio, radio, son iguales, significa que ese ángulo también es 40. Y de ahí saco lo que falta para llegar a 180. ¿Se entiende ahí mejor? No sé con quién estoy hablando de las niñas, no sé cómo se llama la niña. Con Agatha. Ágata. ¿Se entendió ahí o no? Sí, igual, es ¿Sí? que para matemáticas yo no... No, pero saquémonos eso, pues no, si la idea no es eso, si la idea es que tratemos de ver las propiedades de lo que ya conocemos como triángulos, por ejemplo, y lo vayamos aplicando, ¿ya? Así que vamos, intentemos, sigamos intentando, ¿te parece?
Bueno, Vale. Hagamos el tercero, mira. Vamos a hacer el tercero. Los demás, ¿cómo van? Que solamente la Ágata me ha hecho preguntas y el Simón ha participado. No sé cómo van los otros. Supongo que van bien, van mal. Cuéntenme un poquito. ¿No? Ya vamos. No quieren hablar, me parece. Ya, mira, aquí vamos a hacer lo siguiente, Ágata y Simón, que son los que me han conversado bastante. Dice la circunferencia de centro O de la figura 3, el ángulo BAC. Recordemos que el ángulo siempre va a ser, o sea, el vértice del ángulo va a ser siempre que está al medio de las letras. Si me dice BAC, significa que es el ángulo que está formándose con el vértice A. O sea, si yo tengo BAC, significa que estoy trabajando con ese ángulo que está ahí. ¿De acuerdo? Dice entonces, el ángulo BAC más BDC, o sea, ese que está aquí, es igual a 80. Eso es lo que me está diciendo, ¿de acuerdo? Entonces dice el ángulo BOC, ¿cuánto vale? O sea, ese que está aquí va a ser mi ángulo X. A ver, ¿quién hizo este ejercicio? ¿Alguien lo hizo, no? Yo, profe, ¿Ya cuánto te dio? 40 40, ¿con qué estoy hablando? con Simón. Bien, Simón, veamos si está bien o está mal. Pues fíjate tú. Yo a ese ángulo que está aquí le voy a llamar alfa. Fíjate, le voy a llamar alfa. Y este de acá le voy a llamar beta. Porque no me están diciendo que son iguales, solamente me están diciendo que valen 80 grados. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Va a pasar que el ángulo alfa va a ser un ángulo del tipo inscrito. Por lo tanto, mide un medio del arco que lo subtiende. En este caso, el arco mide CB. Esa es la ley. Y luego dice el ángulo beta, va a ser igual entonces a un medio, porque también es inscrito, del arco, mira, fíjate, el mismo arco, CB. Perfecto. Entonces aquí me tinca, tengo dos ecuaciones, tengo en este caso dos ecuaciones eh, y dos incógnitas. Voy a ver entonces qué pasa. Fíjate tú. O sea, mira lo que está pasando. Un medio de CB, y acá me aparece un medio de CB. O sea, si yo igualo un medio de CB con un medio de CB, voy a tener que el ángulo alfa es igual al ángulo beta, solamente por definición. O sea, alfa es igual a beta. Mira tú, alfa es igual a beta. Por lo tanto, ¿qué va a pasar aquí? Va a pasar que, fíjate bien, que CB, si yo despejo aquí, despejo CB, me va a quedar que 2 alfa es igual al arco CB. Y aparte de abajo me dice que 2 ángulo beta va a ser igual a CB. Ahí está, me está diciendo entonces. ¿Se entiende? Por lo tanto, me están diciendo que la suma de esos dos ángulos, es 80. O sea, si yo digo que este de aquí era alfa y este de acá era beta, me va a quedar entonces que el ángulo alfa más el ángulo beta va a ser igual a 80 grados. Pero como yo sé que los ángulos son iguales, entonces esto me va a quedar que el ángulo alfa más ángulo alfa, porque ángulo alfa igual a ángulo beta, va a ser igual a 80 grados. O sea, en este caso va a ser 2 ángulo alfa es igual a 80, significa entonces que alfa vale 40. Y mira lo que pasa, si alfa vale 40, ¿verdad? ¿Cuánto vale beta? Beta vale también 40, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces? Pasa que el arco, si el arco 2 veces alfa es igual al arco, significa entonces que 2 veces alfa vendría siendo 2 por 40, eso va a ser igual al arco CB. O sea, el arco CB vale 80. Ahí está el arco CB. Ese de ahí vale 80 grados. Por lo tanto, el ángulo X, que corresponde al ángulo central, va a medir exactamente lo mismo que el arco que lo subtiende. O sea, el ángulo X es igual a CB, arco CB. Por lo tanto, el ángulo X es 80. Así que atención, ahí parece que Simón me dijo el resultado, es 80. No era 40. Esto es la letra B. ¿Se entiende? O sea, lo que yo puedo sacar aquí por conclusión es que si yo tengo un arco y de ese arco salen infinitos ángulos inscritos, todos esos ángulos inscritos van a ser o van a tener la misma medida. Lo acabo de demostrar. Entonces aquí está, el ángulo alfa era igual al ángulo beta y por lo tanto entonces el arco nos da como 80 grados. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Profe, Dígame.
Pero el ejercicio no está preguntando por el arco, po, está preguntando ¿Cómo que por el no? ángulo. Ya, pues, el ángulo BOC, pues. ¿Y cuánto vale el BOC? Ahí está, pues. Te lo pinté con, mira, ahí está. Te lo pinté con amarillo. Ahí está, el ángulo X, ¿sí o no? Y el ángulo X, ¿qué pasa? Es un ángulo del centro. Por lo tanto, el ángulo del centro es igual al arco que lo subtiende. O sea, igual al ángulo CB, que está aquí. O sea, al arco CB, perdón. Ahí está. Profe, No es un ángulo inscrito. Dígame. que de nuevo me perdí. Es que, o sea, usted dijo ya que alfa y beta son lo mismo. Ujú. Pero usted también Exacto. dijo que alfa y beta son 80 o la suma de Sí, alfa y beta es 80, pero también beta es exacto. 40. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, Entonces, no, pues mira, lo que pasa es que alfa y beta son iguales, ¿cierto? Eso está claro porque te lo definí. Alfa y beta, si lo sumo, son 80. sí, Pero por lo tanto, si alfa es igual a beta, yo puedo decir alfa más alfa es igual a 80, que fue lo que puse acá abajo. Entonces, alfa más alfa es igual a 80, saco que 2 alfas vale 80, por lo tanto, alfa vale 40. Y si alfa vale 40, beta también vale 40. 40. Entonces, como son, esos ángulos están inscritos, se supone que son la mitad del arco que lo subtiende, el arco que lo subtiende se ve. Por lo tanto, si el ángulo te da 40, el arco tiene que ser el doble, o sea, te va a quedar 80, ¿cierto? Y a su vez, el ángulo X es un ángulo del centro con respecto a ese arco. Entonces, ¿cómo mide el arco del centro? Mide lo mismo que el arco que lo subtiende, que en este caso vendría siendo 80. ¿Sí? ¿Ahí sí o no? Que igual yo quedo como, no. Ya, entonces, alfa y beta de por sí valen 80. O sea, primero valen 40, pero como por el arco tiene que ser el doble, entonces el valor da 80. ¿Es así? Claro, obviamente. Lo que pasa es que la conclusión es la siguiente. Nosotros la conclusión que tenemos que sacar es que cualquier ángulo inscrito que tenga un mismo arco, por ejemplo, no sé, pues el arco, en este mismo caso el ángulo alfa y el ángulo beta, nacen del mismo arco, nacen del arco CB. Todos esos ángulos van a ser iguales entre sí, pero no van a medir lo mismo que el arco, sino que van a medir siempre la mitad del arco. Si el ángulo vale 40, entonces el arco mide el doble. Si es 40, vale 80. Si el ángulo midiera 30, el arco sería 60. ¿Se entiende? Eso es lo que estoy explicando. Pero a su vez, si de ahí nace un ángulo central, significa que va a medir lo mismo que el arco que lo subtiende. Por eso es que los ángulos alfa y beta valen 40, pero en este caso el ángulo X vale 80. ¿Sí? ¿O no? Aún no, aún sí. Ya, o sea que los arcos es donde como que el valor sube, como al doble. Exacto, pero ojo, 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 siempre va a subir al doble si estamos tratando o trabajando con un ángulo del tema o del ángulo llamado inscrito. Si es así, no hay problema. Si es central, mide lo mismo. Ah, ya, ¿Sí? ya. Ahí está el cuento. Y ahora sí entendí un poquito más. Perfecto. ¿Ok? Bien. No sé si alguien tiene alguna otra duda con respecto a este problema. ¿Vamos por el 4? Sí, profe, vamos por el 4. Sí, Excelente, vamos por el profe. 4. Excelente, ahí sí. Me contestó solo. Muchas gracias por la compañera que me contestó ahí también. Vamos por el 4. Bien. Me voy a correr por acá. Y vamos por el 4. Dice O y O' son los centros de la circunferencia de la figura 4. Si el ángulo el ángulo DAC es igual a 40 grados, ¿cuánto mide el ángulo ACD? ACDG, no, eso no es una canción. Ángulo DAC, o sea, DAC significa que este ángulo que está aquí mide 40. Perdón, me equivoqué el lápiz. Ahí sí. Este ángulo que está aquí mide 40 grados. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, ese ángulo, si yo lo veo, va a estar inscrito. Por lo tanto, el arco O'B es igual a 80. ¿Eso lo entienden? O sea, este pedacito que está aquí. Ese pedacito que está aquí vale 80. ¿Se entendió eso, no? No, profe, yo no entendí. No, porque fíjate, de la circunferencia más grande, ese ángulo 40 está inscrito. Como está inscrito, significa que el arco que lo subtiende, que lo contiene, es el doble. Si en este caso vale 40, ese arco que yo pinté, el arco OD', ese que está aquí, que te pinté con rojo, vale 80, porque es el doble, ¿sí? Ahora sí se entiende. Ahora sí, perfecto, ACD.
¿Qué me están preguntando a mí? A mí me están preguntando por este arco, por el ángulo que está aquí que voy a pintar de verde. Ese es el ángulo que tenemos que encontrar. ¿Sí? Ahí estamos. Bien, ¿qué más sabemos? A ver, ¿qué más podemos saber de aquí? ¿Qué otra cosa puedo saber de aquí? Yo ya lo vi, pues ya lo hice. Fíjense ustedes. Fíjate tú. Ese arco OD, ¿cierto? Si yo lo dibujo acá, fíjate lo que voy a hacer. Miren lo que voy a hacer aquí. Miren. Uy, que me quedó feo. Vamos a hacer el dibujito aquí para que me entiendan mejor. Ahí sí. Tengo ese triángulo que está aquí. Tengo ese triángulo que está allá afuera. Ahí, ¿cierto? Ahí tengo el ángulo X. Ah, miren lo que va a pasar. ¿Qué pasa entonces si borro esta recta que está aquí? ¿Qué tipo de ángulo encontré? ¿Cómo se llama ese ángulo que está ahí? Semi inscrito. No, ¿cómo se llama ese ángulo? Ángulo exterior. ¿Se acuerdan o no? Y el ángulo exterior tiene una gracia, porque si aquí tengo un punto A, aquí tengo un punto B, y aquí tengo el punto C, va a significar que el ángulo X va a ser igual a la resta, ¿de qué cosa? Del arco AB, el más grande, menos el arco CA más pequeño, y eso lo voy a partir por 2. ¿Sí o no? Entonces observemos, ese arco, bueno, si yo lo veo con, con las letras que yo les puse aquí, de hecho aquí lo vamos a cambiar, ya, ya sabemos que vamos a utilizar esa formulita, vamos a colocar las letras que realmente nos dieron. Este punto corresponde al punto A, este corresponde al punto C y este corresponde al punto D. Este punto que está acá abajo se llama OD'. Mira, y OD' lo tengo aquí. ¿Cuánto vale? 80. Significa que este pedacito de aquí vale 80 grados. Y por lo tanto, este que está acá, que está afuera como es una semicircunferencia, porque aquí tengo el centro O, va a significar que se vale 100 grados. Por lo tanto, si yo calculo el ángulo X, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar 100 grados menos 80 grados partido todo eso por 2. O sea, el ángulo X vale 20 grados partido por 2. El ángulo X es igual a 10 grados. Y ahí está entonces la alternativa A. Este era más sencillo de lo que parecía. ¿Sí? Véanlo, si tienen alguna duda me lo preguntan, por favor. Profe, ¿pero por qué da 100? Porque acuérdate que es una semicircunferencia. Estamos trabajando con diámetros. Entonces, todo lo que está ahí arriba mide 180 y todo lo que mide abajo mide 180. ¿Te entiendo, no? Ah, ya. Sí, sí, porque mira, acuérdate que cuando yo tengo una circunferencia y tengo el diámetro, que aquí está mal dibujado, pero si tengo el diámetro ahí, arriba de eso que está acá mide 180 y abajo va a medir también 180, porque el ángulo completo vale 360. Por lo tanto, si ya tengo el diámetro, este es un diámetro, ¿cierto? Y yo que dejé muy mal dibujada la circunferencia, pero si es un diámetro, ese vale 80 y por lo tanto lo que le falta para hacer 180 le faltan 100. Por eso que trabajo con 100 y con 80. ¿Sí? ¿Ahí sí o no? Bueno, sí. Ahora sí, perfecto. Bien, 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 bien. Vamos por el 5, vamos por el 5. O sea que el DO, digo, el OD es ¿O de ya? el doble que el de ADC, que sería 40. Exacto, Entonces, de exacto, ahí sí, pero lo yo mismo. saco el 80, ¿no? Ángulo Y esto, 40, el ángulo 40 es un ángulo inscrito, ujú. ¿sí? Y como es inscrito, significa entonces que el arco que lo subtiende es el doble, Ah, ya. ¿sí? Y el 100 lo sacó por... Porque ¿Cómo? es una semicircunferencia. Ah, ya, que tiene que dar 180. Exactamente. Muy bien, ¿viste? ¿Con quién estoy hablando? ¿Con Agatha o no? Sí. Bien, Agatha, ¿viste? Bien, bien, bien. Listo. Vamos por el 5.
Vamos por el 5. Dice la circunferencia de centro O de la figura 5. ¿Cuánto mide el ángulo OPR? OPR. O sea, me están preguntando OPR, me están preguntando por ese ángulo que está aquí. Vamos a llamarle ángulo X. ¿Sí? Entonces, chiquillos, pregunta, ¿cómo calcularíamos esa situación? Ojo que O viene siendo el centro. Ahí también hay alguna pillería. A ver cómo les quedaría eso a ustedes. A ver quién se le ocurre cómo calcularlo. No es difícil por si acaso. Profe, Dime. yo ese le hice ¿Ya? y... ¿Puedo decir el resultado? Sí, dale, 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 dale. Sí, A dale. mí me dio 45 de resultado. ¿Por qué? Cuéntame, a ver. Bueno, es porque primero empecé a identificar los triángulos. El ¿Ya? valor que me da un valor y yo sé que tengo otro valor que son 90 grados. Eso, muy bien. O sea, el 90 que está acá abajo, ¿cierto? Sí, Ese que está entonces ahí abajo es 90, bien. Te quedó entonces 70, 90. Y por lo tanto, ese de ahí, ¿cuánto mide? 20. 20 grados. Muy bien. En- Bien. ¿Qué hiciste entonces, después? después como supe que esos 90 también van abajo, po. ¿Ya? ¿También acá abajo? Perfecto, ahí abajo. Entonces ¿Ya? ahí hice una ecuación. Puse ¿Ya? 90 más 2x igual a 180, ¿Ya? ¿Por qué pusiste 2x? porque no tengo ninguno de los dos valores, tengo solamente el valor de 90. Ya, pero si tú pones 2x, significa entonces que tú estás considerando que el ángulo del centro que está aquí, ese que está ahí, también es x. Y eso no me lo están diciendo. Ibas bien, pero con ese pequeño detalle. Entonces, yo te voy a ayudar un poquito acá. Mira, fíjate por qué. Voy a hacer lo siguiente. Ese ángulo 20 que tú muy bien lo sacaste, significa entonces que el arco que está aquí, Ágata, ¿cuánto mide? Ágata, ¿cuánto mide ese arco que está aquí? ¿Debería ser el doble? ¿Ya y cuánto sería? ¿40? 40. Nuevamente estoy trabajando con semicircunferencia. Por lo tanto, si se mide 40, ¿cuánto mide este lila que voy a marcar aquí? ¿Debería ser 80, tal vez? ¿No 80 seguro? No. Si es una semicircunferencia. Mm, ¿Qué le falta al 40 para ser 180? ¿El 100? El 140. Porque yo tengo que sumar 180, porque yo tengo 40 más 140 me da 180, ¿sí? ¿Hasta ahí bien? Ujú. Perfecto. Ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Qué se te ocurre? ¿A mí, profe? ¿Sí? ¿A ti? Am, mm, 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 ¿qué? No, no, siguiendo el ejemplo del anterior, del ejercicio ¿Ya? anterior, que usted en 140 como que lo dividió con el 40 y después con el Ya, ya, doble. pero eso lo hicimos en el anterior, pues, el anterior. Pero aquí, ¿qué se te ocurre hacer? Si ya tengo 40 ahí arriba, 140 ahí arriba, ¿qué podríamos hacer? A ver. Mm, no, no estoy segura. ¿Segura? Mira, yo veo aquí que se forma un ángulo interior. ¿Lo ven ustedes o no? ¿Lo ven? El ángulo interior que se forma, que de hecho vale 90. ¿El O de la sea, T con la R o R con T? exacto, en la cámara del D con el P. Ese arco, mira, ese arco que está aquí, con ese arco rojo que está aquí, está formando el ángulo de 90 grados. ¿O no? Ese que está ahí, que lo estoy pintando de color naranja. O sea, esos 90 grados van a ser igual al arco TP más el arco de 40 grados, y eso lo tengo que dividir por 2. O sea, 2 por 90, eso me va a quedar 180, es igual a TP más 40. Por lo tanto, 180 menos 40 es igual a TP. Significa entonces que 180 menos 40, ese resultado es 140 grados vale TP. Mira qué buena. O sea, de ahí ese vale 140 grados. Y como también es una semicircunferencia, significa entonces que este de aquí vale 40.
O sea, estamos trabajando con dos lados que son extremadamente iguales. ¿Bien? Simón, ¿estás por ahí o no? Sí, profe. Ya, ¿cómo vais ahora con eso que hicimos ahora? ¿Te sirve para lo que estabas calculando tú, no? Sí, pues. Ya, pues, ¿qué pasa ahora entonces? Ahora, como tengo el valor del arco PQ, Perfecto. eso ahí tengo un ángulo del centro, entonces llevo el 40 al centro y ahí tengo el valor de 40 y el valor de 90. O sea, tengo 40 grados más los 90 grados más el ángulo X, me tiene que dar 180 grados. Entonces, 40 más 90 son 130, más el ángulo X me tiene que dar igual a 180 grados. Por lo tanto, el ángulo X va a ser igual a 180 menos 130, y eso me da 50. 50. O sea, el ángulo X que me estaban pidiendo era 50 grados. Ahí está. Perfecto. Ahí estamos. No sé si hay alguna consulta. Está entretenido este ejercicio, ¿eh? ¿No? ¿Sí? Puede ser, tal vez. Yo igual al principio me confundí un poco de dónde sacaron el 20. ¿De dónde el Simón sacó el 20? Pero ahora lo pillaste o te lo explico. ¿Me lo explica? Perfecto. El 20 lo sacamos ¿de dónde? De aquí, de este triángulo que está acá, que te voy a pintar con destacador amarillo, mira. Este que está aquí, este triángulo que está pintado con color amarillo, fíjate ese que está ahí, Ujú. es un triángulo rectángulo. ¿Por qué sé que es rectángulo? Porque te está indicando la figura que ese lado que está ahí, ese que está ahí, es ángulo recto. Y si hay un ángulo recto, significa que los cuatro que se forman ahí son ángulos rectos. Entonces lo que sacó Simón dijo, ah, perfecto, tengo 90 y tengo 70. Entonces 90 más 70 son 160. Para llegar a 180 me faltan 20. O sea, el ángulo que estaba acá al fondo valía 20. Y con eso ya sacamos todo. ¿Sí? Ah, ya. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Ahí sí mejor acá? Sí. Perfecto. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda, chicos? ¿No? Bien. Vamos a hacer el sexto. Ahí está. Dice lo siguiente. Dice en la circunferencia de centro O de la figura 6, el segmento, la recta en este caso, CA, AB y CB son secantes. ¿Qué significan esas? Que se cortan. ¿De acuerdo? Eso significa secante. Dice si el ángulo alfa vale 80 y el ángulo beta vale 50, entonces el ángulo X es igual a... Chuta, ¿cómo calcularíamos eso? A ver, ¿a quién se le ocurre? A ver, ¿a quién se le ocurre sacar ese? Es fácil este en todo caso, fíjense por qué. Por ser ángulos opuestos por el vértice, significa entonces que beta se repite aquí, ¿o no? Entonces, si beta vale 50, este de aquí vale 50 grados. Por lo tanto, si es un ángulo inscrito, ¿cuánto vale el arco que está aquí? Agatha, ¿cuánto vale ese arco? Am, los Si al ángulo vale 50, ¿cuánto vale el arco? ciento... No, pues 100, pues, el doble. 50 por 2, Ah, ya. 100. Sí, pues, ¿verdad? Sí. Y por opuesto por el vértice, también este ángulo que está aquí, ese ángulo que está aquí, se va a repetir. Entonces, ¿ese ángulo cuánto mide? Este ángulo vale 80. Por lo tanto, si ese ángulo vale 80, que es inscrito, ¿cuánto vale ese arco que está ahí? 160. 160, perfecto. ¿Cuánto suman todos los arcos de una circunferencia? 360. Entonces, si le resto 160, que es el primer arco en rojo, me quedan 200. Y luego le resto el ángulo verde, o sea, el arco verde, que son 100, me quedan 100. O sea, este arco que voy a pintar con naranja mide 100 grados. Corroboremos. 100 más 100 son 200, más 160 son 360. Está perfecto. Y por lo tanto, ese ángulo X corresponde al ángulo del centro. Y el ángulo del centro siempre mide lo mismo que contiene al mismo arco. O sea, en este caso son 100 grados. De ahí lo sacamos. Este era mucho más difícil leerlo que hacerlo. Ahí está. ¿Se entendió, no? No entendí. ¿Qué no entendiste? Cuéntame. ¿Por qué das 360? ¿Por sumar Porque todo? Exacto, porque todos los arcos de una circunferencia
te tienen que medir 360 grados, todos. O sea, no se puede pasar, no Ya, puede ser más ni pero puede ser ¿por qué menos. lo resta por 200 y 100? No entiendo ahí. Ah, porque yo le resto, pues mujer, mire, por favor, porque tengo los 360, ¿cierto? Y primero le resto el arco que calculé primero, que fue 160. Se lo resto y me va a quedar cuántos grados, o sea, cuántos grados a repartir. Me quedan para repartir 200 grados. Entonces, pues vengo y le resto los 100. Entonces le resto los 100. ¿Y cuánto me quedó ahí? Me quedó 100 grados. Y esos son los que yo anoté en ese punto que está ahí. Ahora, ¿qué podemos hacerlo más fácil? Yo sumo 100 más 160 son 260. Entonces a 360 le resto 260 y me queda 100, que es lo mismo que hicimos acá al lado izquierdo. ¿Sí? De todas formas, la forma que tú lo hagas, me da que el arco AB vale 100. ¿Sí? Ahí sí o Ahora no. sí, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Bien, 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 bien. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Perfecto. Vamos por el número 7. Vamos por el número 7. Profe, o sea que en ese sería solamente la respuesta del arco y no lo que aparece adentro de donde está la X. Solo el No, arco. porque acuérdate que, a ver, un momento. En la X es el ángulo del centro. Y el ángulo del centro mide lo mismo que el arco que lo subtiende. Si yo encuentro el arco, ya encontré el ángulo. Ah, ya. ¿Sí? Perfecto. Ahí sí. Vamos por el número 7. Pum, para acá. Número 7. Dice en la figura 7, O es el centro de la circunferencia. Dice si P, perdón, si el ángulo ORQ es 36 grados y el ángulo ROP es 50 grados, la pregunta es, ¿cuánto mide el ángulo Profe, RTP? Dime. ¿puedo ir al baño, por favor? Sí, rápido, vaya, rápido, te espero. Dale. Esperemos al compañero que va y vuelve. Dame un segundo. Gracias, profe. Ok. Ay, profe, yo igual voy. Ya, entonces hagamos una. A ver, espérate, son las 5 para las 3. Vamos, o sea, 5 para las 4. Paremos y volvemos a las 4. ¿Les parece 5 minutos? Vayan todos y volvemos, ¿ya? Vayan rápido. Bueno. Ok, ok, ok.
Listo, profe. Perfecto, esperemos 3 minutos más que lleguen los compañeros y comenzamos. O sea, retomamos, no comenzamos, retomamos. Ya, llegamos entonces. Son las 16. Seguimos. Bueno, dice la letra, o sea, la número 7. Dice la figura 7, O es el punto de la circunferencia. Cuando dice que O es el centro de la circunferencia, ya cualquier recta que pase por ese punto va a ser diámetro y eso nos puede ayudar. Dice que el ángulo ORQ, o sea, ORQ, ese ángulo que está ahí, vale 36 grados. Vamos a colocar aquí 36 grados. Y luego dice que el ángulo ROP, o sea, ese que está acá, mide 54 grados. Perfecto, ahí estamos. Por lo tanto, dice, ¿cuánto mide el ángulo RTP? RTP, o sea, ese ángulo que tengo ahí, es el ángulo X que estoy buscando, ¿cierto? Ese que está acá, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿A quién se le ocurre qué hacer acá? Yo ya calculé uno, a ver si les gusta lo mismo. Y es súper fácil. Lo sé con lápiz rojo, fíjate. Si ese ángulo O, ¿cierto? El ángulo POR, ¿cierto? Mide 54 y es el ángulo del centro, significa entonces que el arco PR vale 54 grados. ¿O no? ¿Estoy bien o estoy mal lo que dije? Sí, profe, está bien. ¿Está bien? Entonces, el ángulo PQR que está acá al fondo, si ese mide 54, ese ángulo que está al fondo va a ser entonces la mitad. Ese vale 27 grados. Por lo tanto, tengo 27 grados más 36, tengo una suma de 63 grados. Y por lo tanto, ese ángulo que está acá es un triángulo, va a ser 180 grados menos 63 grados. 63. Hago la diferencia y va a ser 0 a 7, o sea, 3 a 7 a 0, 7. Sería 7 a 180, 117. O sea, ese ángulo que está aquí mide 117 grados. Y por lo tanto, el ángulo X más el ángulo 117 grados me tiene que dar 180 porque es un ángulo extendido. Todo ángulo extendido vale 180 grados.
Por lo tanto, el ángulo X vale 180 menos 117, y ese resultado me queda que el ángulo X vale 63 grados. Y ahí tengo entonces el resultado que corresponde a la letra A. Este estaba fácil, no estaba difícil. Veanlo, observen, y si tienen alguna duda me la hacen. ¿Listo? ¿Ninguna duda? Vamos por el 8 entonces. Vamos por el 8. Ahí está el número 8. Listo. Y me voy para acá. Listo. Número 8 dice lo siguiente. Ahí me quedó un poquito choco. Ahí sí. Dice la figura, perdón, en la circunferencia de la figura 8, el ángulo ACD mide 10 y el arco BC mide 100. La medida del ángulo X es, vamos a ver entonces que ya nos dieron el ángulo X que nos están pidiendo, pero nos dan el arco BC. Entonces el arco BC vendría siendo este que está aquí y ese mide 100 grados. Perfecto. Y luego dice que el ángulo ACD, o sea, ese que está aquí, mide 10 grados. Perfecto. Por lo tanto, yo creo que por ahí está la Ágata, ¿no? La Ágata está especialista en calcular esto. Ágata, ¿estás por ahí o no? Sí, aquí. Ya, ¿cuánto vale ese arco entonces, Ágata? El arco AD, ¿cuánto mide? Ah, si se supone que debería ser 20. Excelente, muy bien, porque el ángulo de 10 grados es un ángulo inscrito, o sea, vale 20. Voy a volver a hacer la circunferencia para que no nos enredemos a tanta figura que aparece por ahí. Y viene lo que voy a hacer acá. Voy a trabajar solamente... No, pues quiero hacer la circunferencia bonita. Ahí. Eso. Entonces, mira lo que voy a hacer aquí. Voy a hacer las líneas que a mí me sirven. Me está sirviendo esa línea que está aquí y esa línea que está acá. Ya sabemos que este ángulo que está, o sea, este arco que está aquí vale 20. Me están preguntando por el ángulo X y sé que este arco vale 100. Pregunta, chicos, ¿qué tipo de ángulo es el que estamos buscando? ¿Cómo se llama ese ángulo? ¿Cómo se llama ese ángulo? Ángulo inscrito, semi-inscrito, del centro, exterior, interior. ¿Cómo se llama ese ángulo? ¿El ángulo X que estoy buscando? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Profe, Dime. ¿sería interior? Interior, justamente. Y si es un ángulo interior, significa que el ángulo X va a ser igual a la suma de los arcos. O sea, 100 grados más 20 grados. Y eso lo divido por 2. Entonces me va a quedar el ángulo X es igual a 120 grados dividido en 2. El ángulo X vale 60. O sea, la alternativa C. Ahí está. ¿No sé si se entendió? Profe, Dígame. yo también esta le hice de otra forma. ¿Cómo hiciste tú? A ver, cuéntame. Bueno, lo que hice, como ¿Ya? daban el valor de ese ángulo inscrito, el valor de 10, ¿Ya? el B también ¿Ya? comparte el mismo arco, entonces ahí también corresponde a 10. Y como ¿Ya? a donde está el A, Ujú. también un ángulo inscrito porque apunta a los 100, entonces también son los 50. Ah, mira qué buena la hizo el compañero. Mira, la vamos a hacer igual porque me gustó. Mira, voy a hacerlo con verde lo que hizo el compañero. Él dijo que se valía 10, 20, ¿cierto? Por lo tanto, este ángulo que está aquí también vale 20. Pero a su vez dijo que este valía 100. Por lo tanto, si vale 100, este ángulo que está acá es el ángulo inscrito de ese arco. A ver, preguntémosle a la Ágata. Ágata, ¿estás por ahí? Sí. Ya, si ese arco vale 100, entonces ¿cuánto vale ese ángulo que está acá? ¿Cuál? El verdecito que estoy aquí, el plano de abajito, el verde que está acá abajo. Si Ahí, estoy, si estoy trabajando con ese arco, ¿cuánto vale ese ángulo verde que está ahí? 50. 50, perfecto, vale la mitad. Entonces el compañero que dijo, 50 más 20 son 70. Para llegar a 180, ese ángulo de ahí vale 110, ¿o no?
120, ¿no? A ver, fíjate. Serían 50 más 120, 20. profe. ¿Cuánto? 120. 120, ver aquí, 120 entonces, 120. Entonces, 120 para llegar. No, pues no son 120, pues. Estamos aquí con un error. Espérate. Vamos a revisar aquí el error. Ese vale 50, me dijiste tú. Ah, raya bien. 50 y ese vale 10. Entonces 10 más 50 son 100, son 60. Ah, claro, perdón. Ese vale 120, gracias Simón. Eres Simón el que me está hablando, ¿cierto? Ese Sí, vale profe. 120. Ya, pues si vale 120, ¿cuánto le falta a ese para ser 180? Ese vale 60. Y así lo sacó Simón. Y llegó a lo mismo, ¿viste? Yo lo saqué por otro lado, llegué a lo mismo, tú lo sacaste por otro lado y llegamos a lo mismo. ¿Sí? ¿Cuál es el más correcto? Ninguno. Están los dos correctos. Así que ojo con eso. ¿Bien? Bien, Simón. Me parece que estás bien para la prueba hoy día. ¿Habías visto esta materia antes? Profe, estuve todo el fin de semana. Excelente, te felicito, muy bien. O sea, te sabes la guía de memoria. O sea, no toda, pero gran parte de la guía la hice. ¿Y esta materia la habías visto antes o la viste solamente conmigo? La había visto antes, pero no me acordaba. Ya. ¿Con qué profe la habías visto? Eh, si no me equivoco, Ya. con un profe anterior del profe Ah, Alfredo. buena. Perfecto, súper. Bien. Pero este año, ¿cierto? No, como en segundo, no, en primero. El En primero. primero Ya. medio. Me parece. Ya, chiquillos, veamos entonces qué pasa con esto. En la figura 9 dice el ángulo BCA es igual a 40 y el ángulo CDB vale 30. ¿Cuánto quedaría entonces el ángulo ABC? El ángulo ABC, vamos a ver cuál me vale. ABC, me están diciendo este ángulo completo que está aquí. Completito. Bien. Veamos entonces, en la figura el ángulo BCA vale 40. Ya, pues entonces si vale 40, llamemos a la Ágata. Ágata, entonces el arco AB, ¿cuánto vale? 80. Excelente. 80. Bien. Si tengo entonces el ángulo 30, ¿cuánto vale el arco BC? ¿Cuánto vale el arco BC? Ágata, El BC. ¿sí? ¿Ya Ese que vale está 80 aquí. o no? No, pues si vale 30 ese, ¿cuánto vale Ah, ahora? ya, perdón, 80. Digo, 60. Ahí sí, 60, ahí sí. Perfecto. Entonces, fíjense una cosa. Tengo 80 más 60. ¿Cuánto es 80 más 60? Eso va a dar 140. Y como me queda todo este espacio que está aquí, que voy a pintar con lápiz morado, todo esto que está aquí, que son 360, fíjense ustedes, significa entonces que yo le coloco 360 menos 140, eso me va a quedar igual a ¿cuánto? 360 menos 140, ¿cuánto me queda? 220. 220. O sea, este arco gigante morado que está ahí vale 220. Y el ángulo que a mí me están pidiendo es ese ángulo X. Y es un ángulo inscrito con respecto a ese arco de 220. Por lo tanto, el ángulo X vale la mitad de 220, que sería en este caso 110. Ahí está, 110 grados. Y ahí está la letra D de dedo. ¿Bien? Súper. Si alguien tiene alguna duda, me pregunta. Y sigo haciendo ejercicios. Vamos por el número 10 ahora, ¿no? ¿Todos bien hasta el momento? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Ninguna? No, profe. Perfecto. Vamos por el día entonces. Ahí está el 10. Vamos por acá. Bien. Dice en la figura 10, MQ es diámetro. Ya MQ es diámetro. Y el ángulo TNQ es 16 grados. Entonces la pregunta es, ¿cuánto mide el ángulo MQT? Vamos a revisar todos los datos que nos dieron. Entonces, MQ es diámetro, significa entonces que un lado da 180 y el otro lado da 180, bien. Y además me dicen que el ángulo TNQ, que vendría siendo este ángulo que está aquí, vale 16. Y luego me preguntan cuánto mide el ángulo MQT, o sea, ese pequeñito que está aquí. Ese que está aquí. El completo vale 16, ¿verdad? Entonces, veamos. Perdón, TNQ, nada que ver el que hice ahí, po.
¿Viste que estoy hablando tontera? Me están preguntando por ese que está ahí. Y el TNQ es el que está acá, po. Chiquillos, me equivoqué. Ese que está aquí. Ese vale 16. Perdón, ahí sí. Perfecto. Ok. Ahora sigamos entonces. Pregunta entonces, ¿cómo llegamos a ese ángulo de ahí? Si ya te sé que ese vale 16, ¿qué va a pasar? Si ese vale 16, ¿cuánto vale este arco que está acá? Ágata. 32. Ahí está. 32, muy bien. Se nos fue la compañera que calculaba los arcos. Entonces, si se vale 32, ¿cuánto vale este que voy a pintar en amarillo? Que eso es una semicircunferencia. Sería 180 menos 32. O sea, eso nos queda 8, 4, 148 grados. O sea, este arco que está aquí, que se ve más grande, en realidad es más pequeño, y nos queda 148. Por lo tanto, el ángulo que nos están pidiendo es un ángulo inscrito, significa que mide la mitad. Por lo tanto, va a ser el ángulo, le vamos a poner el ángulo X. El ángulo X va a ser igual a 148 dividido por 2. O sea, el ángulo X vale 74. Ahí está. Letra A. Súper. Espectacular. No sé si alguien tiene alguna duda, una consulta. Yo creo que vamos a alcanzar hasta por hacer por lo menos hasta hacer 15, otros 15 lo hacen ustedes, y ustedes así aprovechan de estudiar. Número 11. Vamos por el número 11. Aquí está el número 11. Dice la figura 11, O es el centro de la circunferencia. Si BE es paralela a CD, o sea, la recta B, la cuerda, perdón, mejor dicho, BD es paralela a CD, y el ángulo COA vale 110, vamos a revisar dónde está el ángulo COA, o sea, ese de ahí vale 110. La pregunta es, ¿cuánto mide el ángulo alfa? Chuta, está bueno este ejercicio, ¿eh? Me gustó, me gustó, me gustó. A ver quién me puede ayudar a trabajar este ejercicio, ¿cómo lo podemos hacer? ¿A quién se le ocurre algo? O sea, el arco del AC o CBA también podría ser. Ahí también se dobla, ¿o ¿Ya? no? ¿Sería el doble? O sea, no, porque supone que si estoy trabajando con el ángulo de 110, que es el ángulo central, significa que AC vale 110. Eso vale 110. Ah, ya. Sí, eso me está bien. Ahora, el ángulo que es la mitad vendría siendo ese que está aquí. Ese vale 55. Ahí está. ¿Sí? Pero no se me ocurre qué otra cosa hacer. ¿A quién más se le ocurre algo más que hacer? ¿A quién más? ¿A quién más? A ver. ¿A quién más? ¿A quién más? Profe, ¿y este completo tiene que darlo 360? Sí, tiene que dar 360, sí. Entonces podría ser lo mismo que hizo delante, pues 360 menos los 110 para ir ¿Ya? descartando, ¿o no? Sí, también, pero me va a dar el ángulo del centro. O sea, me va a dar 250, que va a ser el ángulo del centro. Pero ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo hago para calcular el alfa? Mm, ¿Te fijas? no entiendo. ¿A quién más se le ocurre cómo sacarlo? A ver, veamos, 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 veamos. Este está bueno. Está para pensar. Veamos. Si yo lanzo una para allá, ¿cierto? Esa amarilla que está ahí, voy a formar una semicircunferencia. Por lo tanto, si se vale 110, este aquí vale 70. ¿Sí o no? ¿Estoy bien ahí? Sí, profe. ¿Ya? Y si lanzo ese para allá, ¿ese cuánto va a ser? 110. 110, ¿será 110 o no? Yo creo que sí, porque justamente esta que está aquí, como son paralelas, esa ahí va justamente a cortar ese que está acá. Entonces ese de ahí va a ser 110, porque es el ángulo del centro. Por lo tanto, este que está pintado en amarillo, completito, vale 110.
Y ahora sí me gustó lo que está diciendo la compañera Ágata. Porque la Ágata me dijo, ya pues profe, entonces sume. Ya, pero ahora voy a sumar, pues. Voy a sumar los 110 amarillos, voy a sumar los 70 amarillos y voy a sumar los 110 morados. Si lo sumo, eso me va a quedar 90 y me va a quedar 290. Por lo tanto, 360 grados menos 290, eso me va a quedar 70 grados. O sea, este de aquí vale 70 grados. ¿Bien? ¿Y ahora qué puedo hacer? ¿A quién se le ocurre qué puedo hacer ahora? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿A quién se le ocurre? Profe, yo hice eso mismo con la calculadora de ¿Ya? 110, ¿Ya? dividirlo por 2 y ahí me dio 55. No sé si a lo mejor está bien. Ya, perfecto, está bien, pero ¿cómo lo hiciste con el 110 pero el 55 para qué? Ese es el tema. Mm. ¿Viste? A ver, ¿a qué más se le ocurre? Aquí hay una pillería con las paralelas, con BE y con CE. Con CD, perdón. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿A quién se le ocurre? Profe, Dime. ¿puede ser que el ángulo A sea un ¿Ya? inscrito? Ya, perfecto, el angulado no quiero ya y... Entonces, como también tengo un ángulo del centro, yo creo, llevo el 70 al centro y... ¿o no? No sé, pues, ¿cuál es el ángulo A? ¿El ángulo A te refiere al que está en el vértice? Sí, Ese que está aquí. sí, ¿Ese? Ya. sí. ¿Y ese cuánto mide? No, ya me confundí. Veamos, veamos, a ver cómo queda ese. Aquí, miren, vamos a hacerlo. Mira, voy a hacer una copia de este ejercicio. Miren, fíjense un poquito, porque ya lo hemos rayado mucho. Voy a copiar este ejercicio un poquito más, solamente la imagen. Ya, ahí está. Entonces, miren lo que voy a hacer. Pum, por acá. Voy a correr hasta por aquí. Ahí. Entonces, fíjense lo que voy a hacer aquí. Hay una, no sé si un teorema, pero algo bien lógico que ocurre cuando yo tengo triángulos inscritos en semicircunferencias. ¿Se acuerdan de eso? Que te parece que lo comentamos en la clase anterior, no estoy seguro. Pero miren, vamos a llevar acá, vamos a traer la regla y lo voy a hacer bien hecho, para que ustedes vean qué pasa aquí. Me parece que ahí está, me parece que ahí está, ahí estamos. Sí, ahí estamos, está ahí. Esta línea que yo voy a hacer con lápiz rojo es el diámetro, ¿cierto? Por lo tanto, atención aquí, por lo tanto, fíjese, esa con lo que está ahí, yo puedo formar un ángulo acá con respecto, un ángulo con respecto a ese triángulo, lo voy a terminar. O sea, voy a unir esa que está aquí, me parece por ahí, ahí está.
Me parece que ahí está bien. Bien. Ahí sí. Entonces ahí formé un triángulo. Miren, ahí está formado el triángulo. Y yo ya sé que este que está aquí medía 55. Pero todo este ángulo completo tiene que medir 90. Porque todo ángulo que está inscrito en una semicircunferencia, el ángulo de arriba siempre es 90. ¿Y por qué? Porque el arco es 180. Entonces, como está inscrito, se supone que entonces equivale, en este caso, 90 grados. Y por lo tanto, si ese vale 55 para llegar a 90 grados, ¿cuánto le faltan? Le faltan 35. Entonces observen, tengo 35 y tengo 55, entonces insisto, este de aquí mide 70 grados. Entonces ya me puedo apoyar para poder calcular el otro ángulo que me falta. Entonces, ¿cómo podríamos calcular ese ángulo que me falta? A ver, ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? Ya sacamos, así que falta ahí que era 35. Nos está molestando para poder sacar ese pedacito que está allá, que no sé cuánto vale, si es 70 o no. Pues ahí estoy viendo. ¿Cómo lo calculo? ¿Cómo lo calculo? ¿Ven ustedes dónde se repite el 55, no? ¿No lo ven? Lo voy a hacer más acá, miren. Dos paralelas, dije que el truco estaba de las paralelas. Miren, dos paralelas. Esa paralela y esa paralela. Si yo lanzo este para acá. No, espérate un poquito más arriba. Ahí. Si lanzo este para acá. Y ese vale 55. Pregunta, ¿dónde se repite ese 55? Estás loco. En el arco AB. Ese 55 se repite aquí, po, ¿cierto? Ese de ahí. ¿O no? ¿Están de acuerdo con eso? Porque están entre paralelas. Entonces, este ángulo 55, ¿dónde se repite? Se repite aquí, jóvenes. 55. Ahí está. Entonces, 180, porque tengo un ángulo extendido. 180 para llegar, o sea, le resto 55, ¿cuánto me queda? 180 menos 55, ¿cuánto es? 125. 125. Y ahí está el resultado de este asunto. O sea, la alternativa era C. Nos costó esto verlo, me costó verlo, no sé ustedes. No sé si les costó verlo. Pero estaba buena esa pillería, porque eran para. Yo les dije que la pillería está en los paralelos, ¿verdad? Entonces, esa técnica de poner una recta paralela con otra, siempre se va a repetir el ángulo, se llaman alterno interno y alternos externos, ¿cierto? En este caso, vendría siendo un alterno interno, porque está interno y después, porque, sí, a ver si lo puedo girar aquí. Bueno, la verdad es que es esto que está aquí, mira. Yo lo veo siempre más fácil así. Si tengo esas dos rectas paralelas y tengo esa recta que está aquí, si este mide 55, por ser alternos, y este aquí va a ser igual el de acá. Este acá adentro es también igual, y ese que está afuera también está igual. Entonces se dan cuenta que todo el rato eran los mismos 55, por eso que ese pedacito que estaba ahí para llegar a los 180 con el alfa, eran 55, ¿sí? Ahí estamos. Bien. Estaba bueno, me gustó, era más fácil de lo que pensaba. Vamos por la número 12. Vamos por la número 12.
Esta es la número 12. Y dice lo siguiente. En la figura 12, el segmento CD es paralelo, nuevamente paralelo, al segmento DA. Si CD vale 80, CD, el arco CD vale 80, entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Veamos entonces todas estas cosas que me están preguntando. Me dicen que el arco CD, el arco CD, o sea, este que está aquí vale 80, estoy con la misma grado, ¿está bien? 80 grados. Y me dicen que también que, bueno, que CD, o sea, que CD bien y DA son paralelas, o sea, puedo formar ángulos alternos internos y todo lo que se me ocurra. Dice entonces, 1, el ángulo BCA, o sea, ese que está aquí, mide 40. ¿Ustedes están de acuerdo, no? ¿Ese mide 40? ¿Estará bien que mide 40? ¿Podemos sacarlo así tan fácil como que, si mide 40? Yo creo que sí, profe. Justamente que sí, porque fíjate que ese 80, si se vale 80, significa que este que está acá vale 40. Entonces, por ser ángulos, aquí tengo claramente ángulos alternos internos, lo que acabo de nombrar. Significa entonces que ese de arriba vale 40, por lo tanto la 1 es verdadera. Y si la 1 es verdadera, ya esa no es verdadera, y todas las demás pueden ser posibles. La solo 2 no es posible. Veamos, después dice el número 2. BEA mide 80. Vamos a revisar acá entonces que este mide aquí, mide 80. Podemos ver que ese vale 80, ¿no? No, profe. ¿Por qué no? Porque no es del centro, ¿o sí? No, pues no es del centro. No es del centro. Pero aquí ocurre una cosa, fíjate tú. Si a este ángulo yo le llamo, le vamos a poner con ángulo de color naranjo. Si a este ángulo le llamo X, y yo a este ángulo le llamo X, se supone entonces que, ¿qué va a pasar ahí? ¿Ese ángulo cuánto efectivamente mide? Si vale X y X. ¿Lo ves? Vale 100. ¿Sí o no? Entonces, si este ángulo vale 100, vamos a borrar aquí, ese aquí. Es el dato que me están dando, ¿cierto? 80. Entonces, si se vale 80, este de aquí tiene que medir 100. 100. Y este de aquí tiene que medir 100. Veamos si es verdad. Entonces, si se vale 100, ¿cuánto vale este de aquí? Vale 40. ¿Y vale 40 o no? Sí, porque lo subtiene el arco 80. Entonces te podía hacer 80. ¿O no? ¿Lo viste, Simón, o no? Simón, que tú me dijiste que no. No, profe, aún no cacho. Lo que pasa es que, mira, si ese ángulo vale 80, si valiera 80, ¿cierto? Ese ángulo que falta para llegar a los 180 tiene que ser 100, ¿sí? Y como este arco está con este ángulo inscrito, significa que ese también vale 40. Entonces 40 más 40 son 80, y más 100 son 180, se cumple el triángulo. Por lo tanto, ese sí o sí va a ser 80. Por lo tanto, ese se cumple. BA también vale 80. ¿Se entendió? Sí, profe, ahora lo O vi. sea, la solo 1 no me sirve, me sirven esas tres que están abajo. Y veamos la última, dice el arco DA, o sea, sí que está aquí, vale 100, vale 100. Chuta, ¿valdrá 100 o no valdrá 100? ¿A quién se le ocurre? ¿Cuánto valdrá ese ángulo de ahí? Fíjense, vale 100. ¿Por qué? Porque por la misma situación de arriba, como tengo ángulos alternos internos, significa que ese ángulo de 40 que yo dibujé de arriba, acá abajo también me da 40. Porque estamos trabajando que este vale 100. Entonces, si este ángulo vale 40, este aquí vale 80. ¿O no? Tengo 80 y tengo 80. Entonces, mira, sumo 80 más 80, me va a dar 160. Divido por 2 me da 80, ese está correcto. Y mira acá, 100 más 100 son 200, partido por 100 me va a dar 100. O sea, este de aquí vale 100 y el de arriba también vale 100. Y ahí si yo sumo 100 más 80 son 180, más 100 son 280 y más 80 son 360.
O sea, el 3 también se cumple que es verdadero, por lo tanto son todas. Es la letra E. 1, 2 y 3. ¿Sí? Ahí estaban las tres opciones. Vamos por el 13. Vamos por el 13. Dice, O es el centro de la figura 13. El ángulo QOP, vamos revisando últimamente, el ángulo QOP, o sea, ese que está aquí, ese ángulo, es igual al ángulo ROQ, ROQ, o sea, a ese ángulo que está aquí. Son iguales. Y además también es igual al ángulo SOR, o sea, a ese que está aquí. O sea, los tres ángulos son idénticos. Y te dice que RSO, RSO vale 72. O sea, ese que está ahí vale 72 grados. Por lo tanto, la pregunta mide, ¿cuánto mide el ángulo PTQ? PTQ, o sea, ese que está ahí arriba. Fíjense ustedes, aquí tengo radio, por lo tanto tengo triángulos del tipo isósceles. Si ese vale 72, ese de aquí también vale 72. Entonces, si yo le pongo este ángulo alfa, alfa va a ser igual a 180 menos 72 y menos 72. ¿Cuánto da eso, por favor, que alguien me ayude? ¿Cuánto vale alfa? ¿Cuánto vale alfa? 180 menos 72 menos 72, ¿cuánto es? 36. 36. O sea, el ángulo alfa, que es de ángulo del centro, vale 36. Por lo tanto, si se vale 36, significa que este arco es 36, significa que este arco es 36, y significa que este arco es 36. Y por lo tanto, si este arco es 36, ese ángulo mide la mitad. 36 partido por 2, eso nos queda 18. O sea, en este caso es el ángulo E. O sea, perdón, la alternativa E. ¿Sí? Chicos, voy a pasar la lista porque estoy medio aquí contento y haciendo clases, pero me está faltando pasar la lista. Así que vamos a pasarla inmediatamente. Voy a detener la grabación. Dejar de presentar. Profe, el Kevin dijo por Dígame. el chat que justo se iba a retirar. ¿Quién? El Kevin, pero Ya, estuvo todo el perfecto. rato. Sí, no, sí lo vi. Deja, si lo sentí que se fue. Deja terminar la grabación, ahora sí.